Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos una vez más a Demoliendo Mitos de la Política en vivo, transmisión número 67 desde Buenos Aires esta vez. Abandonamos el frío berlinés hace menos de 24 horas. Y de ahí que realicemos esta transmisión desde la cálida ciudad de Buenos Aires en el día 8 de diciembre de 2023, 7:19 de la noche. Comenzamos con un poco de demora, mil disculpas, muchas cosas nuevas, bueno, un escenario distinto, todo arreglado a último momento. Seguramente cometeremos errores a lo largo de la transmisión por, bueno, las diferencias con nuestro lugar habitual de transmisiones, pero en la medida de lo posible vamos a realizar nuestro mejor intento. Gente conectada ya, demoledores y demoledoras conectadas desde Abu Dhabi, por ejemplo, Juanma, Venezuela, José Márquez, Chile, Edith Elizabeth Melia Núñez, Guayaquil, Ecuador, Samuel Sánchez Galvez, como siempre desde Ciudad de México, la querida Beatriz Pulido con la moderación, Colombia, Oscar Navarro, ¿y quién más por ahí? Torrevieja, Alicante, qué lindo, Gloria Hernández, Ciudad de México, Chavo Zavala, Málaga, Andalucía, Pedro, Gloria Chava, RMB. No, eso no un lugar, mil disculpas. Saludos, Gloria Chava, mil disculpas. Bueno, acá muchos mensajes al punto de que a veces no puedo ni siquiera presentarlos correctamente, pero bueno, gente como siempre desde todos los lugares del mundo, mucha más gente desde Ciudad de México por ahí, Montreal, Roberto Burgos, Asturias, Francisco Jiménez, Cayo de Ciruña, Blanca Ojer, siempre nos acompaña, Teruel, España, por España y por Alemania en este momento, las 11:21 de la noche, naturalmente. Canarias, Teresa de Jesús. Bueno, mucha gente ya conectada desde distintos lugares del mundo. Barcelona por ahí también, con Beatriz Yacatza, Vigo, España, Maica Iglesias, Cuba, Fefi Espinosa, Perú, San José de Costa Rica, Buenos Aires. Bueno, mucha gente para una transmisión en el día de hoy con muchas novedades, porque claro, realizamos la última transmisión el día martes, si no recuerdo mal, el martes 5, efectivamente, hoy viernes 8, 2 días sin transmisión, yo ya extrañando a mis queridos demoledores y a mis queridas demoledoras. Con lo cual hoy vamos a presentar una buena cantidad de cosas sucedidas en los últimos días y algunas muy importantes, como lo sucedido en Washington con respecto al financiamiento de la guerra en Ucrania, como lo sucedido en Medio Oriente con el viaje de Vladimir Putin a los Emiratos Árabes Unidos y a el Reino de Arabia Saudita. Y naturalmente también vamos a presentar las últimas novedades desde Moscú con algunos anuncios políticos también muy importantes. Hoy vamos a establecer el foco en lo político, ¿sí? El análisis militar lo vamos a realizar mañana. Vamos a presentar algunas novedades militares, como siempre también, naturalmente, pero el foco va a aparecer en lo político y mañana realizamos un análisis militar un poco más en profundidad con algunos elementos muy interesantes a partir de la lectura de estos últimos 2 días, con algunas cuestiones militares más allá de lo cotidiano, de estrategia militar rusa, algunas cosas muy interesantes aprendidas en estos últimos días. Presentamos, como siempre, el mapa. Qué chiquito aparece todo en la pantalla de mi computadora portátil, en la pantalla de mi laptop. Bueno, seguramente cometeremos algún pequeño error por ahí. Ustedes, demoledores, me ayudan en el caso de cualquier problema técnico desde ahí. Bueno, más gente va apareciendo desde Tierra del Fuego, Juan Pablo Pérez Cuevas, Barcelona, Olimpia Vilemenot, una de nuestras
miembros en el canal. Muchas gracias por acompañarnos. Bolivia por ahí. Bueno, comencemos. Comencemos con lo primero. Para lo cual nos va a ayudar el mapa, pero no en Europa, sino al otro lado del Océano Atlántico, aquí, porque en esta zona, en este país, y más precisamente en la capital de este país, aparecieron muchas novedades, muy relevantes en estos últimos días. No quiero todas estas, sino que quiero solamente algunas. Un segundo, demoledores. Ahora sí. Bien. Novedades relativas a el gran tema de los últimos días, el tema de la sesión en el Congreso estadounidense y más específicamente en el Senado estadounidense para deliberar sobre el proyecto de ley presentado por el presidente Biden después de aquel memorable discurso, memorable por lo patético y por lo paupérrimo, no por otra cuestión. Bueno, aquel paquete de ayuda, lo recordarán, con la propuesta de un paquete de ayuda de 100.000 millones de dólares, mayormente para Ucrania, proyecto presentado después la patética también gira de Biden por Medio Oriente, pero más bien solo por Israel, porque no pudo recorrer nada más que eso, porque lo rechazaban en todos los países árabes. Y bueno, después de ese discurso, recordarán a la vuelta, un discurso destinado a su propio público, a la audiencia estadounidense, el pedido de ayuda al Parlamento, al Congreso, y a partir de ahí las discusiones, pero con los anuncios previos de los republicanos, de los senadores republicanos y algunos demócratas también, de que rechazarían esto. No así la ayuda a Israel, ella es así votada por separado, pero sí el anuncio de que rechazarían la ayuda a Ucrania a menos que el presidente y su partido, el Partido Demócrata, convalidara cambios en la política fronteriza y en la política de asilo. Bueno, ¿cuál la decisión finalmente? Esta de aquí, la decisión de rechazar el paquete de ayuda a Ucrania. Esto, demoledores y demoledoras, esto para Ucrania presenta una importancia sustantiva porque según la propia Casa Blanca, alrededor de entre el 90 y el 95% de la ayuda enviada a Ucrania, y por ayuda, recuerden que aquí aparecen armas y dinero. Bueno, el 95% ya aparece gastado, el 95% aparece consumido, con lo cual en poco tiempo más Ucrania carecerá de los fondos necesarios para el funcionamiento del aparato estatal, como naturalmente también carecerá de las armas necesarias para la guerra contra Rusia, más allá de los faltantes ya existentes, como por ejemplo el faltante de municiones, a partir de la falta de envío, pero también de la falta de producción en el mundo occidental. Estas las palabras del vocero de la Casa Blanca. We are not in a position to make that promise to Ukraine. No estamos en la posición de hacer una promesa a Ucrania en cuanto a garantizar su seguridad. Given where things are on the Hill. Así están las cosas en los Estados Unidos. John, there is a report that some of the hostages who were being held by Hamas had been sexually assaulted. Bueno, después una pregunta sobre Hamas, pero directamente ya
presentan la capacidad de Estados Unidos de generar una garantía de seguridad como inexistente. Zelensky, lo recordarán, iba a presentar antes de esta votación un discurso por medio de de una videoconferencia, pero ante el aviso, evidentemente, de el conteo previo de los votos y del eventual rechazo del paquete de ayuda para Ucrania, determinó a último momento abandonar la teleconferencia programada. En su lugar, un ministro ucraniano presentó un discurso verdaderamente delirante, uno de estos discursos de reconquistamos la mitad de los territorios tomados por Rusia, aparecemos en la ofensiva con cada vez más éxitos, esos discursos propios del realismo mágico. Bueno, finalmente no generó cambios en la decisión de los congresistas estadounidenses. En los próximos días puede que rectifiquen su posición algunos legisladores en el Senado y posteriormente puede que la Cámara Baja, a pesar de la mayoría republicana, finalmente determine convalidar el paquete de ayuda, aunque aparece como poco probable. Aún en el caso de que perseveren en el rechazo, aún en el caso de que rechacen definitivamente este paquete, el gobierno de Estados Unidos realizará envíos de dinero de otras partidas, pero claro, nunca en la misma magnitud. El último envío hecho por el gobierno de Estados Unidos hace poquitos días, o en realidad anunciado hace poquitos días, presentaba un valor de 150 o 145 millones de dólares, lo cual para cualquiera de nosotros representa muchísimo, pero para el esfuerzo bélico contra Rusia no alcanza para más que unos días y más para el funcionamiento de un Estado. Con lo cual, la situación de Ucrania a partir de esto, si ya parecía complicada, ahora parece más complicada. Y, por cierto, los legisladores a favor del apoyo y los miembros del gabinete de Biden realmente aparecen muy enojados, al punto que, por ejemplo, el señor Lloyd Austin, según Tucker Carlson, uno de los periodistas más afamados de los Estados Unidos, bueno, el señor Lloyd Austin, este señor de aquí, el secretario de Defensa, básicamente el ministro de Defensa de los Estados Unidos, según el reporte de Tucker Carlson relativo a un tuit de este señor, básicamente este señor en un tuit realizó una declaración o realizó una amenaza, mejor dicho, perdón, no en un tuit de este señor, sino en una reunión, en el Congreso con legisladores en la búsqueda de un voto positivo, ¿sí? El tuit de Tucker Carlson anunciando esta noticia, mil disculpas. Tucker Carlson presentó un tuit en el cual básicamente recapitulaba lo dicho por este señor, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en una reunión con legisladores estadounidenses, de alguna manera, sí, con una amenaza para que convalidaran el paquete de ayuda. ¿Cuál la amenaza de este señor, según Tucker Carlson? Bueno, la siguiente: si ustedes no aprueban el envío de dinero para Zelensky, entonces nosotros enviaremos a sus tíos, a sus primos y a sus hijos a pelear a Rusia. Es el mensaje motivacional, de alguna manera podríamos caracterizarlo así, o mejor dicho, la amenaza
de Lloyd Austin a los congresistas estadounidenses, básicamente para que convalidaran el paquete de ayuda, patrocinen el esfuerzo bélico, convaliden el paquete de ayuda, o de lo contrario vamos a despachar a sus hijos y a sus sobrinos a Rusia, a la guerra con Rusia. Como una amenaza personal, ¿sí? No rectificó Tucker Carlson este tweet, tampoco fue rechazado por Lloyd Austin, con lo cual, por el momento, aparece como verdadero. Amenazas, claro, amenazas en el contexto de el enojo de los demócratas en el gobierno por el rechazo a la ayuda. Y por cierto, si bien mayoritariamente rechazan la ayuda a Ucrania, los republicanos, también aparecen demócratas en ese grupo de personas rechazando la ayuda. Minoritariamente, pero algunos de ellos por ahí, sin lugar a dudas también. Y de ahí esta declaración posterior, por aquí. El señor Anthony Blinken, otra vez apenado. Ah, por cierto, a propósito de las caras de Anthony Blinken, consultado por su reacción tras las declaraciones de Biden históricas, también las recuerdan, ¿no? Cuando después de la reunión con Xi Jinping, inmediatamente ante una pregunta, después de que no todos aparecieran así, ¿no? Todos aparecían, por favor, Diosito, que no cometa un furcio el viejito, que no genere un problema diplomático, que queremos el restablecimiento de las relaciones con China. Bueno, a la salida de la conferencia, cuando todo ya más o menos tranquilo, de repente, ante el grito de una periodista, presidente Biden todavía llamaría dictador a Xi Jinping, y el viejito respondió, y sí, sí es un dictador, claro que sí, porque es distinto distinto a nosotros. Para colmo, la explicación peor que la respuesta. Y bueno, recordarán la cara, acá la presentamos en una transmisión especial, este señor con la mano en la cabeza. Bueno, según su explicación de lo sucedido hace unos días ante una consulta de una periodista, el gesto respondió a una tortícolis, una especie de dolor en el cuello por unas negociaciones muy duras anteriores con los chinos. Entonces por eso el gesto ese de la bajada de cabeza. Esto confirmado, demoledores y demoledoras. A veces la política, sí, más cabaretesca que una propia comedia de los tres chiflados, ¿no? Pero bueno, es el nivel de dirigentes de los Estados Unidos y de los países occidentales, y está ahora otra vez compungido el señor Blinken, está la reacción relativa a lo sucedido en Washington con respecto a al paquete de ayuda para Ucrania. And this is more for the American audience. If you look at the investments that we've made in Ukraine's defense to deal. Esto más bien realizo la traducción, esto más bien para la audiencia estadounidense. Si ustedes miran la inversión que hicimos en la defensa de Ucrania, with this aggression, 90% of the security assistance we provided has actually been spent here in the United States. El 90% de la ayuda que entregamos fue gastada aquí en los Estados Unidos. With our manufacturers, with our production, and that's produced. Con nuestra industria armamentística, con nuestros productores. Y eso significa más empleos para los Estados Unidos. Growth in our own economy. Y más inversión para nuestra propia economía. So this has also been a win-win that we need to continue. Entonces esto es una relación de win-win, de ganar-ganar, que necesitamos mejorar. Ante la desesperación, obviamente antes de cada sesión legislativa en cualquier país del mundo, en cualquier congreso del mundo, en cualquier parlamento del mundo, antes del tratamiento de un proyecto, las partes interesadas en la aprobación de un proyecto de ley contabilizan los votos, contabilizan los propios, contabilizan los ajenos, cuántos apoyos
genera un proyecto, más o menos realizan un conteo de los votos a favor, los votos en contra, las abstenciones para determinar la estrategia en la búsqueda de apoyos. A esto en Argentina lo llaman el poroteo, ¿no? Como contabilizar porotos para un lado y para el otro. Bueno, en el poroteo, en el conteo de los votos a favor y en contra, a pesar de todas las presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos y por los legisladores a favor de esto, y por Ucrania también, por la prensa, etcétera, etcétera, bueno, ya determinaban antes de la votación que no alcanzarían los votos, que no podrían convalidar el paquete de ayuda, y entonces comenzaron con una última estocada de presión, un último intento para rectificar la posición de los legisladores en duda, de los congresistas en duda. Y bueno, ahí esa doble estrategia, por un lado, la amenaza directa de Lloyd Austin, del secretario de Defensa, frente a los congresistas, esto de o patrocinan a Ucrania militarmente o despachamos a sus hijos y a sus sobrinos a la guerra futura con Rusia, así los despachamos directo como una amenaza para que, uy, no, ¿quién quiere a su hijo en la guerra? Bueno, la amenaza por un lado, y por otro lado, pues evidentemente la otra parte de la estrategia, la de este señor aquí, bueno, básicamente el convencimiento o la presión a través de la supuesta relación ganar-ganar, del supuesto beneficio para los Estados Unidos del apoyo a Ucrania. ¿Y cuál ahora el gancho, cuál el anzuelo, cuál la justificación de esta relación supuestamente beneficiosa? Ya no la defensa de la democracia, los valores occidentales, la derrota del tirano de Putin y, bueno, las pavadas habituales del discurso otanista, estadounidense, imperialista, sino directamente, no, señores, esto económicamente para nosotros representa un negocio y esto genera también empleos en los Estados Unidos. Ahí lo acompaño a Blinken, que esto efectivamente para Estados Unidos representa un negociazo seguro. El problema aparece en la definición de Estados Unidos. Si conceptualizamos como Estados Unidos al complejo militar industrial, sí, esto representa un negociazo, ahí seguro. Ahora, si conceptualizamos como Estados Unidos al común de la gente, al común de los ciudadanos, a los estadounidenses de a pie, en una situación económica y social cada vez peor desde hace años, bueno, esta guerra generó una disminución de los parámetros socioeconómicos de los estadounidenses de a pie enorme a través de, por un lado, el enorme gasto dedicado al envío de dinero y al envío de armas, lo cual naturalmente determina la disminución del gasto en salud, educación, transporte, vivienda, servicios públicos, etcétera, asistencia social, pensiones, etcétera, etcétera, para los propios estadounidenses, pero no solo eso, sino que además generó una ola inflacionaria y así también generó un aumento del precio de la energía enorme. Con lo cual, sí, señor Blinken, para los popes de la industria armamentística estadounidense, para el complejo militar industrial, esto representa un negociazo, representa una relación win-win, ganar-ganar. Para los estadounidenses de a pie, la gente trabajadora como cualquiera de nosotros, no, esto representa una tragedia, genera un deterioro de las condiciones de vida de los estadounidenses y no solo eso, sino que posiciona a Estados Unidos mucho más cerca de un conflicto bélico con la otra gran potencia militar del mundo, con Rusia, por cierto, la potencia nuclear más grande del mundo. Así que, bueno, esta la doble estrategia, la amenaza y este supuesto beneficio para los Esta
esta perspectiva instrumentalista, la podríamos llamar, ¿no? Bueno, esto genera empleos en Estados Unidos, genera ganancias en Estados Unidos, bueno, estupideces, porque para la gran mayoría de estadounidenses esto representa una pésima noticia, lo mismo que en Europa, y de ahí los muy bajos índices de apoyo del señor Biden, y de ahí también el resurgir de Trump en las encuestas. Pero bueno, redondeaba con este video, con esta declaración, lo sucedido en Washington antes de ayer. Pésimas noticias para Ucrania, pésimas noticias para el gobierno de Biden en los Estados Unidos. Y no solo eso, sino que al otro lado del Atlántico también aparecían novedades bastante negativas, tanto para Ucrania como para los Estados Unidos. Así que comencemos con el segundo elemento de análisis del día de hoy. Abandonemos los Estados Unidos y ahora establezcamos el foco en Moscú, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué el foco en Moscú? Porque después de mucho suspenso, muchas idas y vueltas, finalmente Putin determinó que participará en las próximas elecciones en 2024 en la búsqueda de su reelección. Quizás podemos presentar directamente antes de esto aquí en el mapa, o presentemos primero lo del mapa. Bueno, aquí el anuncio de las elecciones llevado a cabo el día de hoy, si no recuerdo mal. Sí, esto el día de hoy, información de las últimas horas. Bueno, básicamente la aprobación oficial de las elecciones para el día 17 de marzo de 2024, fecha muy poco propicia para los planes electorales de Biden. ¿Por qué? Porque muy probablemente Putin vaya a conquistar la reelección, con lo cual el frente político interno en Rusia va a parecer calmo, estable. Putin va a parecer revalidado electoralmente a partir de marzo del año próximo, justo cuando también los ucranianos deberían realizar una elección. Si la realizarán o no, todavía no lo determinaron por la existencia aún, por la vigencia aún de la ley marcial. Pero independientemente de, bueno, si efectivamente realizan las elecciones, muy probablemente Zaluzhny conquiste la presidencia y va a aparecer como el responsable de las negociaciones contra un Putin fortalecido, recién votadito, recién relegitimado por el pueblo ruso. En el caso de una reelección de Zelensky, para mí un escenario verdaderamente altísimamente improbable, aún así aparecerá reelecto, pero en una situación muy difícil, así que no va a aparecer fuerte con el 75% de los votos como en 2019, sino que va a aparecer apenas reelecto. Y en el caso de que no realicen elecciones, bueno, el gobierno de Ucrania presentará una legitimidad muy disminuida, muy reducida. Eso con respecto a Ucrania, pero con respecto a Estados Unidos, peor aún, porque a principios de año, en marzo, Putin, una vez más fortalecido con el poder del voto, mientras que recién va a comenzar en Estados Unidos el proceso de internas en un contexto muy negativo en cuanto a la guerra en Ucrania, un contexto muy negativo porque Biden aparece como el promotor de la guerra en Ucrania en los Estados Unidos. Él aparece como
el líder occidental más importante a favor de esta guerra, el líder del esfuerzo bélico de la OTAN en auspicio de Ucrania, así que su situación en ese sentido va a parecer muy debilitada. Por eso Trump cada vez más machaca en su campaña con este tema, el tema de la política exterior y el tema de que solo él puede desactivar una tercera guerra mundial y la acusación de que la política de Biden en Ucrania va a generar una tercera guerra mundial. Recuerden el eslogan de Trump en campaña. El primer día determino el fin de la guerra en Ucrania, sí. Mi primera medida, fin de la guerra, ¿sí? Y eso va generando un apoyo cada vez mayor para Trump, por eso lo presenta en su campaña como un elemento cada vez más importante. También va a aparecer, Biden va a aparecer debilitado por los problemas con la invasión de Israel a Gaza, cada vez más aislado Israel por la barbarie de su operación militar, cada vez más protestas a escala global por la paz y contra el fin de esa masacre. Así que Biden va a aparecer muy debilitado internacionalmente en el inicio de la campaña electoral en cuanto a las primarias y recién a fin de año realizarán las elecciones. Recién en noviembre de 2024 serán realizadas las elecciones en Estados Unidos. Todo el año internas, lo cual ya representa una parte de la campaña, obviamente, pero recién en noviembre realizarán las elecciones. Así que todo un año de desgaste para Biden, mientras Putin en Rusia recién relegitimado por el voto del pueblo ruso. Así que el timing para Ucrania, pero por sobre todas las cosas para Estados Unidos y en particular para el gobierno de Biden, el timing de las elecciones muy, muy malo para la voluntad de reelección de Biden respecto a la reelección. Yo persevero en mi postura ya hecha pública, tanto en mis apariciones en Prensa Alternativa con el J, como el otro día en Negocios TV. Yo no aparezco seguro de que Biden vaya a poder físicamente participar en la campaña electoral de cara a las elecciones finales del año próximo. Para mí aparece muy disminuido, tanto física como mentalmente, por sobre todas las cosas, este último problema, con achaques cada vez más fuertes ligados a, bueno, la demencia senil propia de un hombre de su edad, evidentemente con problemas cognitivos, contra un avión discursivo como Trump, no porque presente grandes ideas o por su capacidad oratoria en cuanto a sus fundamentos, sino por su viveza y su conocimiento del show business, como lo llaman, ¿no? De el reality show. Debate, bueno, chicana, chiste, provocación, propuesta, mentira, verdad, todo con una sonrisa así. El tipo un experto para esas cosas. Sin un candidato enfrente con la cabeza muy rápida para responder a ese tipo de situaciones en los muchos debates presidenciales obligatorios en los Estados Unidos, bueno, difícil las cosas y Biden, bueno, recuerden las últimas apariciones, el tipo no puede más que la lectura de un documento y abajo todo el mundo con velas prendidas para que no cometa un furcio, ¿sí? Un papelón, peor aún. Bueno, pero en definitiva, los tiempos para Biden muy complejos y en ese contexto, un Putin ahora muy fortalecido después de algunos meses duros el año pasado, en el momento de la ofensiva ucraniana, el retiro de tropas de Gerson, aunque ese más bien ordenado y táctico, por sobre todas las cosas lo de Kharkov, el
plan fallido de un ataque rápido a Ucrania y generar un acuerdo de paz, casi logrado, pero finalmente, recuerden las confesiones de Naftali Bennett, el ex premier israelí, recuerden las confesiones de el ministro de Relaciones Exteriores turco, recuerden, bueno, las propias confesiones de Arestovich, el negociador ucraniano. Casi el plan de Putin de un ataque militar rápido y generar un acuerdo de paz con la neutralidad de Ucrania es el objetivo, casi lo materializa, casi fue materializado hasta la orden desde los Estados Unidos a través de Boris Johnson de que Ucrania no podía convalidar un acuerdo de paz y la promesa del apoyo militar indefinido. Bueno, así las promesas, ¿no? Como aquella canción de Los Auténticos Decadentes, falsas promesas, ¿la recuerdan? Falsas promesas. Bueno, las promesas de los Estados Unidos a sus vasallos, así. Un día te catapultan a la fama como personaje del año, recuerden la portada de la revista Time, y un año después, la propia revista Time te presenta en una tapa de rojo, teñida de rojo sangre, y te caracteriza como un líder alienado, encerrado en un búnker, en una clara alusión al final de los últimos días de Hitler en el búnker en Alemania. ¿Sí? Así que un plan inicial de Putin fallido, sí, pero fallido por muy poco, casi lo pudo materializar. Por orden de la OTAN no pudieron eso, comenzó una guerra completamente distinta para la cual Rusia no había realizado una preparación en cuanto a la movilización de todos sus recursos militares. Pero bueno, a partir de entonces comenzó a reacomodar Rusia después de la pérdida de Kharkov y de Gerson. Comenzó una guerra con todos sus recursos en el marco de una movilización voluntaria, sin una movilización general como Ucrania, una guerra de desgaste. Y ahora Putin, después de algunos meses no tan sencillos, hoy aparece más fuerte que antes, ¿sí? Esa es la jugada de Occidente. Querían el debilitamiento de Putin a los golpes. Bueno, respondió Putin después de algún golpe recibido por ahí y ahora Putin aparece más fuerte que antes. Y en ese contexto, esto de aquí, ahora sí presentamos este video, el video del anuncio. Según los rusos, no escenificado, una cuestión sucedida al azar. Bueno, quien quiera acompañar la versión oficial, para mí todas estas cuestiones políticas, cualquier declaración de este tipo aparece, más o menos aparece planificada. Bueno, ¿frente a quién realizó el anuncio de su candidatura? Frente a un héroe de guerra de el Donbass. Aquí voy a realizar la traducción de los subtítulos en inglés debajo. Vladimir Putin, usted ha hecho tanto por el Donbass, el héroe de guerra militar, no recuerdo ahora el nombre, mil disculpas, demoledores, este señor calvo. Usted ha hecho tanto por el Donbass que el Consejo de la Federación declaró las elecciones, la realización de elecciones. Y quisiera preguntarle si usted participará o no en las elecciones de cara a nuestro pueblo. Qué casualidad que justo detrás de esto, un acto realizado en Moscú, qué casualidad que justo un camarógrafo documentando esto. Qué grandes. Bueno, esto mejor llevado a cabo en términos de comunicación política que las conferencias de prensa esas rusas con este general de anteojos, un papel en la mano y recuerdan un poco a los tiempos soviéticos, ¿no? En ese sentido, los estadounidenses
y naturalmente sus pupilos, o mejor dicho, sus vasallos ucranianos, en cuanto a la comunicación, aparecen, bueno, a partir del aparato comunicacional estadounidense aparecen en un nivel superior con la utilización de las plataformas digitales y demás. El mejor comunicador ruso, ¿quién en su momento? El bueno de Prigozhin. Él sí había metabolizado la comunicacional de los tiempos digitales actuales, con esos videos desde lugares de guerra, a los gritos. Claro, uno con un video de Prigozhin quería inmediatamente, aparecía enganchado al teléfono, a la pantalla. Por lo general, las comunicaciones oficiales rusas muy aburridas, fuera de la lógica comunicacional actual. Bueno, esta no tanto, esto bastante bien hecho. Y ahí esta pregunta de este héroe de guerra súper condecorado de cara a la gente, a todo el pueblo, al Donbass, a nuestro país reunificado. Quería preguntarle, porque hay mucho trabajo por delante, gracias a sus acciones, gracias a su decisión, recibimos libertad, el derecho a votar, lo debe haber memorizado este señor con menos capacidad actoral. Y queremos participar en las elecciones a presidentes, y usted es nuestro presidente, y hay mucho trabajo por delante. Tenemos que integrar, pasar la integración, la comunicación social. Ahí nos recuerda lo que el texto, todos los formatos económicos, simplemente muchas cuestiones para llevar a cabo una vida simple, ordinaria, humana, en paz. Y por eso, presidente, como parte de nuestro equipo, lo necesitamos. Rusia lo necesita. Que el ideólogo del texto muy inteligente, porque acá, claro, no presenta Putin su candidatura, sino que el pueblo ruso, personificado por un héroe de guerra del Donbass, de los nuevos territorios rusos, de ese pueblo ruso ampliado, héroe de la guerra, después de esta épica conquista rusa, él realiza el pedido encarecido para que Putin participe. Esa es la lectura. La actuación de este militar, bueno, también como pudo, él no un actor, para actor Zelensky, comunicacionalmente excelente, como líder político paupérrimo y como, bueno, en términos éticos y morales, un carnicero de su propio pueblo, responsable en gran medida de la destrucción de Ucrania. Pero bueno, esa es la lógica. Gracias, muchas gracias. No voy, atención a esta respuesta impagable, no voy a esconder, Putin comunicacionalmente 10.000 veces mejor, con la experiencia de un líder como Putin, ¿no? Con cuántas batallas encima. No voy a esconder el hecho de que en distintos momentos tuve diferentes ideas respecto a esto, pero usted tiene razón, usted está en lo cierto. Es un momento en el cual debo tomar una decisión y voy a participar en las elecciones a presidente de la Federación Rusa. Bueno, muy bien escenificado. Bueno, recién recordaba esto de el Putin de hace unos meses y el Putin de ahora. Los gestos de los políticos, de los líderes, bueno, responden a su estado de ánimo, más allá, aún en un líder como Putin, con, bueno, de formación espía, con una capacidad enorme para el control de sus emociones, él siempre, su cabeza a 1000 por hora, pero siempre él de gesto adusto, cara de póker, como lo llaman, cuando echa una sonrisa, echa conscientemente, no comete errores, no comete furcios, no comete papelones o cosas no calculadas, ¿sí? Aún en un tipo como Putin, aún, bueno, aparecen caras distintas, en buenos momentos y en malos momentos. Y de ahí esta publicación
en realidad de un canal, pero a partir de las caras de Putin retratadas por los propios medios de comunicación occidentales. Atención a esto. Quiero presentar sencillamente esto de aquí. Putin antes y Putin después, caras, sencillamente, en sus alocuciones frente a la prensa, de los 6, 7 meses atrás y de ahora. Y, naturalmente, el ánimo correspondiente de los medios o los mentimedios, como los llaman por ahí, occidentales. El Telegraph, una publicación británica. El título a la izquierda. En la derrota, Vladimir Putin se está volviendo desesperado o se está desesperando. ¿Sí? In defeat, Vladimir Putin is becoming desperate. En la derrota, Vladimir Putin aparece desesperado. Esa es la traducción, ¿sí? Eso de hace un par de meses. Y Putin con cara de preocupado. En su momento, recuerden, una escalada de declaraciones nucleares. El inicio de una guerra no buscada por Rusia en su planificación original. Bueno, a la derecha, otra noticia del mismo Telegraph actual. Putin está cerca de la victoria, Europa debería estar aterrada y la cara de Putin de LTA, ¿sí? Parafraseando al querido Diego Armando, para los futbolistas esto entendido, para el resto de la gente, bueno, allá ellos, pero bueno, ¿no? Una cara de satisfacción, de qué tranquilidad, qué comodidad. ¿Querían guerra? Bueno, un poquito de su propia medicina. Esto así. La situación actual de Putin, yo recuerdo, por cierto, que el año pasado realizaba acá en Buenos Aires un encuentro con los demoledores y demoledoras, como vamos a realizar este año también, después en Colombia también, y consultado sobre la situación interna de Putin, bueno, yo presentaba como respuesta una caracterización de un Putin aún fuerte, pero en una situación más difícil que antes del inicio de la guerra. ¿Sí? Por lo que connotaba la guerra, por la movilización en ese entonces reciente de más soldados. Bueno, hoy Putin, un año después, aparece más fuerte que antes del inicio de la guerra. Qué pifie, qué error de cálculo de los líderes occidentales cuando determinaron que querían un enfrentamiento a todo o nada contra Rusia y contra Putin. Qué metida de pata. Y en este contexto, queridos demoledores y queridas demoledoras, comenzó Putin una gira por Medio Oriente. Putin comenzó una gira por Medio Oriente a pesar de su pedido de captura a partir de la orden de la Comisión de la Corte Penal Internacional de generar una orden de captura y un proceso judicial contra Putin en una decisión sin precedentes a partir de la politización de la Corte. Bueno, a pesar de eso, Putin determinó realizar una gira por Medio Oriente a 2 países, inicialmente a 3, pero finalmente 2, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. El tercer país inicialmente anunciado, Irán, pero finalmente determinaron que Putin abandonaba Medio Oriente, desembarcaba una vez más en Rusia y el propio presidente de Irán realizaba una visita de Putin una visita a Putin en Moscú, en lugar de un cambio del punto de encuentro, nada más que eso. Por cierto, muchas gracias a Waldo Quijada por el apoyo, lo mismo a Elena Díaz desde Suecia, ¿no? SEC, Coronas Suecas, muchas gracias, Elena. Las preguntas, Elena, las respondemos al final. Por ahora quiero presentar la cuestión del viaje de Putin hacia Emiratos Árabes Unidos, en primer lugar, después a
en Arabia Saudita hace 2 días. Un viaje con dos dimensiones de análisis fundamentales. Por un lado, a propósito de esta situación actual de Putin, cómodo, según los propios medios de comunicación, con un giro de 180 grados de Putin derrotado, desesperado, a Putin cerca de la victoria, más tranquilo que nunca. Recuerden las transmisiones de los últimos días en las cuales presentamos las noticias en Alemania y en Reino Unido respecto a la situación en Ucrania. Hasta hace 3 semanas, Ucrania va ganando la guerra, Putin va a perder, y de repente un cambio en la perspectiva de las noticias de 180 grados, nuestra querida Annalena lo llamaría de 360 grados, bueno, un cambio diametral de la perspectiva de la noticia. De repente Ucrania aparece encaminada a la derrota y Putin aparece fortalecido y Rusia cerca de la victoria. Esa la noticia en Deutsche Welle, en el Canal 1 y en el Canal 12, la televisión pública alemana, en la BBC, seguramente por ahí también, yo acompaño naturalmente también los medios españoles en El País, en TVE, los medios italianos, la RAI. Bueno, un cambio del tono acorde a la situación, naturalmente. Claro que la situación en realidad la misma, la situación desesperante de Ucrania la misma desde hace meses, pero bueno, recién reaccionan ahora, ¿no? Cuando ya no pueden otra cosa. Y cuando los abandona Estados Unidos, naturalmente también. Bueno, entonces, este viaje de Putin a Reino Unido, en primer lugar, y esta es la primera dimensión de análisis, en primer lugar representa una demostración de fuerza. Demoledores y demoledoras. Este viaje representa una demostración de fuerza de Putin frente a la OTAN. Así de sencillo. Un mensaje. Ah, ustedes me quieren con un pedido de captura. Bueno, yo recorro la mitad del globo sin ningún problema. Me desembarco en estos países, recibido como un zar, como una especie de gloria militar con honores militares. Así desembarco en estos países y además me acompaña una escolta militar de 5 aviones de combate producidos en Rusia para que, si alguno quiere alguna locura, yo respondo con mi propio poderío. El video de la escolta, sin música por el copyright. Ahí una imagen, ¿no? Ahí pausa en la imagen, el avión de Putin y atrás 5 Su-35. Esto es una demostración de fuerza. Posibilidades reales de ataque, muy pocas. Muy difícil, más allá de que debió recorrer muchos países y que naturalmente todos esos países convalidaron el paso del avión de Putin por su espacio aéreo, lo cual también representa una demostración hacia la OTAN. Me llaman aislado. Bueno, todos estos países acompañan mi paso, convalidan mi paso, y además me acompaña mi propia escolta militar, ¿sí? Pero no solo eso, lo de los aviones presenta muchos significados a la vez. No solo eso, sino que además presentamos de nuevo el mapa, un segundito, por aquí. Ahora sí. Además de eso, me acompañan 5 aviones rusos por aquí. Vamos a por aquí el video, vamos a retroceder un poquito en los días. Ahora sí. Me acompañan 5 aviones rusos Su-35, los cuales no realizan escalas, sino que acompañan el vuelo completo, armados. Pocos aviones en el mundo pueden eso. Por lo general, los aviones de combate presentan una autonomía mucho menor
que los aviones comerciales. Bueno, estos Su-35 rusos sí pueden eso. Aquí las imágenes, además lo presentaron en todos lados, ¿no? Como los Su-35 detrás de Putin, muestra de músculo, obviamente. Aquí los aviones, la demostración de los nuevos misiles rusos, el chequeo. Y estos, por cierto, un avión equivalente al F-15, más o menos, de la cuarta generación o de la generación denominada como 4,5 a partir de las mejoras. Estos los aviones de combate de la generación pasada, pero probados hasta el hartazgo y con excelentes capacidades de guerra. Entonces, estos los aviones de combate real. Los F-35 o los Su-57 o 75 o el I-22 de China, estos aviones de quinta generación, invisibles, si bien ya aparecen en servicio, todavía no aparecen curtidos en batalla, su verdadero desempeño representa una incógnita, su valor también representan millonadas de dólares por cada unidad, con lo cual aparecen como objetos de prestigio todos los aviones invisibles, representan algo espectacular y un objeto de prestigio, pero no los fierros para la guerra, los aviones probados y confiables y efectivos, esos los aviones de la cuarta generación o de la generación intermedia entre la cuarta y la quinta, como el S-35, el Su-35, como también los aviones occidentales, el F-15, el F-18, el F-16, bueno, en el caso de Rusia, Su-34, Su-35, el MiG también, los derivados del MiG-29, etcétera, etcétera. Esos son los aviones de poder real, los aviones para la guerra. Después las últimas cosas ¿sí? Como los tanques actuales. También el tanque, estos tanques nuevos, los Armata rusos, incluso las versiones más avanzadas del T-90. Bueno, esas sí participaron en el conflicto, pero en menor medida que los tanques que los T-70, ¿sí? Los tanques producidos masivamente y, sí, los luchadores, ¿no? Los del trabajo sucio. Después las cosas para la Guerra de las Galaxias, bueno, eso como objeto de prestigio. Bueno, acá lo acompañan estos aviones y estos aviones pueden acompañarlo durante todo el viaje sin repostajes, lo cual muchos aviones de combate, incluso muchos aviones occidentales no pueden. Y no solo eso, demoledores y demoledoras, sino que estos aviones además representan un producto de exportación para Rusia. Supuestamente en algún momento también Rusia comercializará los aviones invisibles, especialmente el Su-75, el llamado Checkmate. Acá las imágenes. Ahí el avión de Putin y atrás, en formación delta, los cinco aviones Su-35. Para mí esto genera estas cosas así, bueno, generan mucha simpatía porque recuerdan, ¿no? a estos gestos de fuerza de la Guerra Fría, ¿no? Pero ahora ya en un momento en el cual, bueno, esto más hollywoodense que otra cosa, más propagandístico que otra cosa, pero ahí la imagen, ¿no? De los aviones detrás en formación delta. Bueno, qué lindos aviones, por cierto. Bueno, esta es la imagen de 4 aviones en formación. Perdón que machaque tanto con esto para mí apasionante. Primero, estos aviones aparecen a la venta. Rusia los comercializa, ya realizó exportaciones y nadie más interesado en el armamento de probada calidad ruso que los jeques árabes con una abultada billetera, ¿sí? Y más ahora cuando tanto Arabia Saudita como Qatar, como Emiratos Árabes Unidos comienzan a abandonar la esfera de influencia de los Estados Unidos, determinan una línea independiente más cercana a Rusia y a China, de dónde van a querer sus armas, y los jeques árabes aparecen muy interesados en las armas y en la fuerza de sus ejércitos, bueno, de Rusia. Entonces presentan los Su-35 acompañando a Putin durante todo el trayecto. Número 1.
Número 2, estos aviones no solo lo acompañaron como escolta, militar, sino que además, en el momento de llegada del avión de Putin, en el momento del aterrizaje, como también antes del despegue, tras la salida, realizaron una exhibición de acrobacia frente a los jeques, ¿no? De lo que pueden, la maniobra Cobra, quizás algún paso con los posquemadores encendidos y eso alguna vez visto en Alemania en una exposición aérea, el paso de un avión de combate. En ese caso recuerdo los Eurofighter europeos con un paso a baja altura con los posquemadores encendidos y lo que llaman un sonic blast, una explosión auditiva, una explosión de sonido, cuando estos aviones generan el ingreso a la velocidad supersónica por encima de más o menos 1.200 kilómetros por hora. Eso genera, por un lado, una especie de explosión con una especie de nube a su alrededor y una explosión sónica, un golpe de sonido verdaderamente aterrador. Una cosa así, uno a cientos de metros y de repente como que aparece medio flotando en el aire por el ruido, una cosa ensordecedora, y eso a baja altura, bueno, de maravilla, uno así, ¿no? Seguro habrán realizado esa maniobra ahí frente a los jeques. De hecho, por lo leído por ahí, entre los pilotos de estos, por lo menos de 3 de estos 5 aviones Su-35, aparecían 2 o 3 pilotos de un escuadrón muy famoso de las Fuerzas Armadas rusas dedicados a la acrobacia. ¿Sí? Pilotos acrobáticos, excelentes pilotos, pero dedicados a la acrobacia y famosos porque algunos de los trucos más riesgosos de la acrobacia aérea los realiza este escuadrón. Bueno, evidentemente de los 5, 2 o 3 con pilotos de combate y otros 2 o 3 con pilotos acrobáticos para la demostración ahí de las capacidades de los aviones rusos, ¿no? Ahí la llegada, ya desde hace 15 minutos aparezco hablando sobre los aviones. Perdón, demoledores, abandono un poco el foco de lo político, pero bueno, estas cosas me acomete la admiración técnica de estas maquinitas, por estas maquinitas. Pero bueno, en última instancia, una vez más, esto representa un gesto político, lo de los aviones. Y bueno, así la llegada, perdón, no esta de aquí, esta de aquí la llegada. Bueno, la cara de Putin ya suficiente. A esto en el barrio lo llaman la cara de feliz cumpleaños. Una sonrisa así y recibido por ¿quién? ¿Recibido por un enviado diplomático? No. Esperando de parados la bajada de Putin del avión, el propio presidente de Emiratos Árabes Unidos, a la vez emir de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y el primer ministro y vicepresidente, otro de los emires de recuerden, Emiratos Árabes Unidos, una confederación de emiratos, siempre por lo general el emir de Abu Dhabi, el presidente, y el primer ministro, el emir de Dubái. Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
esos los dos señores ahí con el turbante correspondiente, recepcionándolo, cumplimentándolo frente a la escalera. Sí, efectivamente, Alejandro Pino, como un rockstar. Recuerden el incidente del presidente alemán, no el canciller alemán, sino el presidente alemán, esta figura más formal que otra cosa, pero bueno, formalmente la máxima jerarquía en Alemania, Walter Steinmeier, en Qatar con una espera de media hora hasta la llegada del diplomático a cargo de su recepción y los alemanes evidentemente enojados. Entonces Steinmeier, el presidente alemán, parado en la parte superior de la escalera, así cruzado de brazos, con gesto adusto de enojado, y media hora de espera hasta la llegada de el diplomático encargado de su recepción, donde eso en Qatar, y recuerden la campaña de Alemania y de los jugadores alemanes contra la prohibición o contra la ilegalidad de la homosexualidad en Qatar, ¿sí? La homosexualidad en Qatar aparece prohibida, aparece condenada por la ley, y entonces los alemanes con una campaña en contra de eso y los cataríes muy enojados con los alemanes. Ahora los alemanes necesitados del combustible catarí, por eso reactivaron la relación, pero los cataríes la recordaban, la de la campaña de los alemanes contra la represión de la libertad de expresión en Qatar, y entonces todos en un partido de fútbol lo recuerdan, ¿no? Antes del inicio de un partido, todos los jugadores alemanes con la mano así. Bueno, guardada la sangre en el ojo, los cataríes la recordaban esa, y ahora, cuando los alemanes necesitados, ahí metido el faconazo, la puñalada de venganza por aquella vez, ¿no? Y los contrastes entre la llegada de Putin a los Emiratos Árabes Unidos y la llegada de Steinmeier hace poquito, hace 2 semanas, si no recuerdo mal, a Qatar. Por cierto, que lo de la protesta de los jugadores alemanes en favor de la libertad de expresión, bueno, muy bien. Ahora, ¿por qué no la protesta esa en Alemania frente a la censura a partir de la guerra? Yo aparezco censurado por los medios públicos alemanes. ¿Por qué no hay la protesta? En lugar de una protesta en el exterior con una mirada eurocéntrica, imperialista, de nosotros los blancos y superiores, acá queremos libertad de expresión en un país ajeno. ¿Y por casa qué tal? ¿Por qué no hay la protesta con un cercenamiento de las libertades básicas cada vez mayor, incluso prohibidas las protestas, por ejemplo, a favor de la paz? Ni siquiera de ningún modo en contra de Israel, a favor de la paz, a favor de un Estado palestino, prohibidas las protestas, las demostraciones en Alemania también. ¿Por qué no hay las protestas de la selección de fútbol alemana? Bueno. Perdón, a veces me acomete la furia con este tipo de cuestiones. Bueno, igual de vuelta por los cataríes ahí con media hora de espera. Y atención a esto, como si hasta ahora poca la recepción, la recepción a Putin. Bueno, recorrieron, atención, esta es la imagen inicial, recorrieron varios kilómetros desde el aeropuerto hasta la casa de gobierno, bueno, todo embanderado con banderas de los Emiratos Árabes, esto en Abu Dhabi, y las banderas de Rusia. A los costados, una escolta no, como ¿cómo llaman a eso? Una guardia de infantería a caballo, cada uno con su banderita rusa. La recorrida, a los camellos ahí, tremendo, de un lado los caballos y de otro lado los camellos. No. Putin en su limusina, y no cualquier limusina, no una limusina alemana como muchos líderes con una limusina Maybach o una limusina Rolls-Royce británica o una limusina Lincoln estadounidense, sino con esta limusina Aurus, si no recuerdo mal, de una factoría rusa recién estrenada. Es el auto de Putin. Y ahí van recorriendo, atención a esa imagen, con los camellos a la izquierda y los caballos a la derecha, pero de película. Y atrás,
como si no alcanzara por atrás la esquela de humo de aviones caza, dejando la bandera rusa con una esquela roja, la tricolor la llaman, roja, azul y blanca en el cielo. Ahí los aviones. Bueno, más recepción que esto. Ahí la limusina por debajo, la postal de los rascacielos de Abu Dhabi, los aviones, esa es la Fuerza Aérea de los Emiratos, ¿no? Y aislado este señor, supuestamente. La recepción como que genera otra sensación. Ahí seguramente con algún... Qué grandes los militares ahí, pero con esas ropas de ellos, con esos turbantes y con unos bombos ahí. De película, realmente, para una película de esas épicas, ¿no? Atrás, fontanas, fuentes de agua, lanzamientos de balas de salva, otra vez los aviones. Qué grande. Con los sables en mano. Las baterías de salva detrás. Bueno, esto seguro que ni el propio Putin, a la espera de algo tan fastuoso, tan bombástico, pero cara de feliz cumpleaños, obviamente. Todo esto mensaje directo a la Casa Blanca. Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más ricos del mundo, uno de los grandes productores de petróleo, ¿sí? Bueno, desde aquí, próxima escala después de unos días, próxima escala a nada más y nada menos que Arabia Saudita, el principal productor de petróleo en el mundo. Hasta hace poquito tiempo, aquí la bajada también, hasta hace poquito tiempo aliado de Estados Unidos, ahora no. Recuerden que Putin siempre en sus gestos, siempre la mano, incluso con los aliados una sonrisa, pero hasta ahí. Bueno, acá otra vez el príncipe Bin Salman, acá con el rey ahí, ese más un poquito mayor, en esas túnicas de ellos bordadas en oro, quizás cada túnica $1.000.000 más o menos. Si algo ahí sobrante en ese reino, la plata, por cierto. Bueno, la llegada, por ahí unos apretones de mano así muy, muy, muy visibles. Acá, por ejemplo, acá con el príncipe heredero. A la derecha de Putin, el príncipe heredero, la autoridad política, porque su papá, el rey, ya en la práctica abandonó la regencia directa, la gestión directa del día a día del poder. El príncipe heredero Mohammed bin Salman determina la política exterior de Arabia Saudita. Y aquí, manito, bueno, mala la calidad lamentablemente del video, mano, sonrisa, por aquí, por aquí. Bueno, Procomasi un choca esa 5, ¿no? Rarísimo este gesto de Putin así, como entre amigos, a los abrazos, y aquí, bueno, esos ahí a la izquierda, obviamente todos los miembros de la familia real. Aquí seguramente presentan a los hermanos, cada uno de ellos con un cargo elevado en la monarquía, naturalmente. Putin va recorriendo, qué lástima que la calidad flojita, pero bueno, solo para generar una idea. Principal país productor de petróleo. Ah, bueno, y Lavrov, y atención a esto, ¿eh? ¿Quién es por ahí? Ay, justo cortado el video.
Debería aparecer en un ratito el resto. Ay, ay, ay. Qué raro. Un poquito para adelante. Ay, quería que presentaran al... ¡Ay, justo! Bueno, ¿quién va a aparecer en esa fila de ahora los representantes rusos? Nada más y nada menos que el señor Ramzan Kadyrov, el líder de Chechenia, naturalmente aliado de Putin. Pero, che, justo cuando en el momento álgido del video, por alguna razón, este video con mala calidad no. Bueno, no pudimos. Demoledores y demoledoras. Kadyrov seguramente, como musulmán, debe haber jugado un rol importante en el vínculo con Arabia Saudita, además de la figura de Kadyrov como un luchador musulmán, como un combatiente musulmán por, bueno, su perfil político militar. De aquí la vuelta a, a, a Moscú con esta exhibición de acrobacia aérea antes de la partida y la escolta de los aviones Su-35. A lo largo del trayecto, además de vuelta, lo fueron acompañando también aviones militares de los respectivos países recorridos por el avión presidencial de Putin y su escolta. Por ejemplo, cuando recorren Irán, lo acompañan aviones F-4. Por ahí algunos videos, no los voy a presentar ya demasiado sobre los aviones, pero bueno, primero lo acompañan a lo largo de Arabia Saudita, en el espacio aéreo de Arabia Saudita, lo acompaña también una escolta propia de aviones de Arabia Saudita, detrás de los Su-35, después en Irán otra escolta más, y así van recorriendo los países hasta Moscú, en una clara demostración de fortaleza en el ámbito internacional, en una clara demostración de fortaleza de los BRICS. Recuerden Arabia Saudita como un nuevo miembro de los BRICS. Esto de, bueno, según Occidente aislados, bueno, según la Corte Penal Internacional nosotros con pedido de captura, yo recorro medio planeta con mis aviones de combate y además me acompañan los aviones de combate de los países aliados como apoyo también, ¿sí? Y a la llegada a Moscú, en un cambio de planes, porque supuestamente iba a realizar una visita a Irán, pero finalmente determinaron lo contrario, una vez llegado a Moscú, este señor, nada más y nada menos, en Moscú, recibido por las autoridades rusas con la respectiva marcha militar, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, otro hombre fuerte, otro pope, otro líder del mundo islámico, con lo cual la alianza de Rusia no solamente con el mundo islámico sunita, sino también con el mundo islámico chiita, las dos potencias regionales, Arabia Saudita e Irán, ambas aliadas a Rusia. Recordemos que gracias a la gestión de China restablecieron relaciones en una movida, en un giro histórico, estos países enfrentados a muerte durante muchísimo tiempo a partir de la diplomacia china y seguramente también con participación de la diplomacia rusa, determinaron reactivar las relaciones diplomáticas y Rusia con una mano a cada lado, amigo de ambos, el gesto hacia el mundo. Y en segundo lugar, para el análisis, quizás como el otro gran elemento, no presentado en ningún lado porque nadie lo puede determinar, porque seguramente en esas conversaciones participaron Putin, Bin Salman, en el caso de Arabia Saudita, y Putin y Raisi
en el caso de Irán, junto a 2 traductores y nadie más, quizás Lavrov, sí, bueno, el ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, además de esta demostración de fuerza, además de la exposición del poderío militar ruso, además de la exposición de los productos de exportación rusos, como los aviones Su-35 a la venta para cualquier jeque árabe interesado y con su billetera llena. Además de todo eso, conversaciones del más alto nivel entre los principales países productores de petróleo y de gas del mundo, entre Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Rusia. Bueno, ahí aparecen más o menos 2/3 de la energía mundial. Y puede que, y aquí presento una hipótesis, presento una sospecha, esto no lo presentó nadie en ningún lugar pudo realizar un análisis del contenido de las conversaciones, de lo hablado entre estos líderes, de las medidas tomadas, de los acuerdos alcanzados. No lo presentó nadie porque nadie puede. Esto aparece al más alto nivel de secretismo. Pero, y aquí aventuro una hipótesis, aquí presento una sospecha, puede que estos señores estén generando algo fuerte, algo importante en el ámbito de la energía, en el ámbito de la OPEP y más aún en el ámbito de la OPEP Plus. Quizás de aquí a poco, en un contexto internacional ya de por sí muy difícil y en un contexto energético internacional muy complejo, a partir de la guerra en Ucrania y todos los reacomodamientos políticos, militares, económicos y energéticos ligados a eso, como por ejemplo la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, por ende la imposibilidad de importación directa de energía de Rusia hacia Europa, el reemplazo de esa energía en parte por combustible mucho más caro proveniente de Estados Unidos, pero con las reservas de Estados Unidos en descenso veloz, ¿sí? En descenso acelerado, ¿sí? Porque de repente Estados Unidos comienza a despachar sus reservas a lo loco ante la falta de energía para sus aliados europeos. Bueno, el resto de la energía europea, bueno, fue canalizada a través de algunos terceros actores, de nuevos contactos, como por ejemplo con Qatar, y el resto a través de la propia energía rusa, solo que ahora vendida a través de intermediarios a un precio muchísimo mayor, ¿sí? No abandonó el vínculo energético, España mucho menos, con Rusia, Europa, en el inicio de un invierno aparentemente muy crudo. Bueno, quizás estos señores están pergeñando un golpe en el mercado energético con la decisión de una disminución en la producción diaria de barriles de petróleo y que eso determine de repente una disparada del precio del petróleo, del gas y naturalmente de la electricidad, y a partir del aumento del precio de la energía, el precio de todos los productos, porque la energía representa un insumo, representa un costo para la producción de cualquier otro producto, desde esto, un teléfono, hasta un queso, un litro de leche, un kilo de pan, un kilo de arroz, ¿sí? Sin energía o con energía cara, esos productos mucho más caros, ¿no? Qué mejor ejemplo que el subidón de precios de los últimos, desde el inicio de la guerra a partir del aumento del precio de la energía. Bueno, quizás vayan a determinar un golpazo por ese lado. No puedo presentar pruebas de esto de ningún modo, simplemente una sospecha. Un viaje simbólico, políticamente muy importante, pero entre líderes del sur global emergente, líderes del BRICS, líderes de la OPEP y líderes con intereses en común.
antagonizados por decisión de la OTAN y de los países occidentales, los países del norte global, antagonizados por los Estados Unidos, por Europa, por decisión de los propios estadounidenses, de los propios europeos, de generar este antagonismo. Ellos no querían este enfrentamiento y ahora ellos con la sartén por el mango. Bueno, demoledoras. Sinceramente queríamos realizar una sesión un poquito más corta, una transmisión un poquito más corta, pero entusiasmados con la cantidad de novedades y con todas estas cosas. Bueno, ya hora y media de transmisión prácticamente. Ojalá que a pesar de todas las dificultades en un lugar, bueno, recién llegados nosotros aquí a Buenos Aires, yo aquí con mi computadora portátil, una pantalla muy chiquitita, ojalá haya presentado todo de la mejor manera posible por ahí. Por aquí, Elena Díaz con otro super gracias, muchas gracias. Elvira Nabulina estaba en el séquito ruso más peligrosa que los aviones escolta. Buen recordatorio, Elena, muchas gracias. Lo iba a presentar también cuando ahí presentaban el video de la comitiva rusa. Después, con la interrupción del video, no lo recordé. El fin del petrodólar inminente, efectivamente, fue acompañado Putin no solamente por el señor Kadyrov, sino también por la presidenta del Banco Central ruso, y también aparece en creación, evidentemente, o por lo menos en preparación, una nueva arquitectura financiera. Nueva arquitectura financiera impulsada por los BRICS, impulsados por los países emergentes del sur global, con China naturalmente a la cabeza, pero con los países petroleros, con la posibilidad del fin del petrodólar, básicamente la denominación en dólares de la venta del principal insumo energético. Así que ese elemento también importantísimo. Y si puedo una referencia a mi querido país, ya que yo desde ayer aquí, qué locura abandonar el BRICS y qué locura que el loco de Milei a partir de pasado mañana, el lunes, vaya a aparecer en el gobierno y quiera generar distancia de todo este mundo nuevo, en ebullición, en preparación, con la posibilidad de un préstamo o de asistencia financiera alternativa frente al préstamo bendito del Fondo Monetario Internacional, a partir del cual los argentinos y las argentinas, la economía argentina parece agarrada del cuello por, bueno, el préstamo iniciado por Macri, ese préstamo ruinoso para el país, con todas las consecuencias desde entonces hasta ahora, nuestra política económica condicionada por los mandatos de los Estados Unidos, bueno, la posibilidad de una salida a través de ese mundo nuevo, de esa alternativa financiera nueva, de esa alternativa de poder nueva, y nosotros vamos a retroceder hacia el mundo de fantasía de la Segunda Guerra Fría con Estados Unidos como el único poder viable. Qué tristeza la situación política de mi país, perdón por esta confesión del corazón. Abandoné por un rato la perspectiva geopolítica, pero bueno, esto aparece como consecuencia de la política nacional en la relación de Argentina con el mundo, y bueno, esto también aplicable en gran medida a muchos de los países europeos, en el sentido de qué mala decisión abandonar la relación con China o generar una contaminación, generar un envilecimiento de la relación con China, el principal socio de la unión socioeconómico, sociocomercial de la Unión Europea, solo por acompañar estúpidamente la orden de los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, demoledores, demoledoras, por favor acompáñennos con el like, simplemente un clic en el like, eso para nosotros determina la diferencia entre el día y la noche, porque genera la difusión de nuestros videos y la posibilidad de que el video aparezca mucho más difundido y por ende la desmonetización o la censura represente algo mucho más difícil para YouTube.
muchos de nuestros videos a menudo desmonetizados, incluso algunos censurados sin ninguna causa, todos dentro de los parámetros de YouTube, pero a través del apoyo de ustedes, de la difusión y del like, nos ayudan contra esa forma de abuso por parte de las plataformas digitales. Demoledores, demoledoras, un placer haber restablecido el contacto con ustedes después de tanto tiempo separados, 2 días, pero bueno, realizamos últimamente transmisiones casi todos los días, así que yo extrañándolos por aquí. Ya restablecemos el contacto a partir de este mes por aquí, por Argentina, el mes próximo en Colombia y después sí de vuelta por Alemania. A todos ustedes, un gran abrazo, un gran beso y hasta mañana con una transmisión enfocada, mañana sí, en lo militar. Beatriz, nuestra moderadora, como siempre, mil gracias por la moderación. Demoledores, demoledoras, un beso grande y hasta mañana. Chao. Yeah.